Arratsaldeon, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al museo y muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia organizada como parte de las actividades relacionadas con la reciente incorporación de tres importantes obras de los pintores Anselmo Guinea, Ignacio Zuloaga y Benito Barrueta al museo. Las tres llegan además y felizmente gracias a la donación de tres colecciones privadas. Por este mismo escenario han pasado ya recientemente los historiadores Mikel Etxundi y Javier Novo para hablar de Guinea y Zuloaga. Y hoy tenemos con nosotros a Andone Narváez para aproximarnos a Benito Barrueta y a su trayectoria. Barrueta es un pintor muy querido por este museo, donde su trabajo se incorporó muy pronto, en 1918, cuando una de las obras que había presentado en su primera exposición bilbaína, celebrada un año antes, fue adquirida por suscripción pública con destino a esta colección. Estoy segura de que todos ustedes conocen esta obra, que lleva por título Interior de estudio, y en los años que llevo trabajando en el museo, y son ya algunos, siempre ha estado instalada en las salas de la colección permanente, es decir, accesible, por tanto, a la mirada del visitante. La generosidad de la familia Marco Gardoqui ha hecho posible que ahora haya terminado, también felizmente, en esta colección, el autorretrato que pueden ver, al menos en detalle, en la pantalla. Barrueta fue un notable retratista y aunque de su interés por este género hay varios ejemplos en la colección, ninguno tiene el valor simbólico de este pequeño óleo sobre lienzo de apenas 46 por 38 centímetros que estos días pueden ver temporalmente instalado en la sala beca del museo. Es un autorretrato juvenil y constituye una de sus obras más emblemáticas. Pero hoy tengo el gusto de presentarles a Andone Narváez, amiga del museo en su más amplio significado y sin duda la persona que mejor y más conoce el trabajo de Benito Barrueta. Es licenciada en Filología Inglesa y bermeana, como el pintor. Tuvo oportunidad de familiarizarse muy pronto con el trabajo de Barrueta a través de su aita, un enamorado de su obra que supo encaminar las inquietudes intelectuales de su hija hacia la figura sobria, humilde y concentrada en su trabajo que fue Barrueta. En 2004 inició una importante investigación en torno a su figura, que continúa y que ha permitido no solo ampliar y precisar el catálogo razonado del pintor, sino profundizar en el conocimiento de la trayectoria de uno de los pintores fundamentales en la conformación del arte vasco moderno. Les dejo con ellas. Eskerrik asko. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Arratsaldeon, ongi etorri hitzaldi honetara. Antes que nada quería agradecer al Museo de Bellas Artes la oportunidad que me da de compartir con todos vosotros el resultado de 20 años de investigación. Quería también dar las gracias a la familia Gardoqui por la generosa donación de este cuadro que a mí me gusta particularmente porque yo creo que todos tenemos la imagen de un Barrueta ya anciano y este retrato tan maravilloso nos recuerda que también fue joven y bien guapo, por cierto. Empecé este trabajo en el año 2004, me apunté por simple afición a un curso de Historia del Arte Vasco impartido por el Instituto de Estudios Vascos de la Universidad de Deusto. Para aprobar dicho curso teníamos que hacer un trabajo relacionado con algún artista vasco. Tuve claro desde el principio que mi trabajo iba a ser sobre Benito Barrueta, con cuya obra estaba familiarizada desde niña, pero no tenía ni idea cómo orientar mi trabajo. ¿Qué podía hacer yo por Benito Barrueta? Tuve la suerte de contar con la orientación y el consejo del profesor Javier González de Durana, que me recomendó que si nadie lo había hecho antes, iniciara el catálogo razonado de Benito. Aquel fue el embrión de un trabajo de investigación que ha ido creciendo a lo largo de los últimos 20 años y que voy a compartir esta tarde con vosotros. Quiero resaltar que el trabajo sobre todo es una labor de campo, es decir, mi trabajo consistía básicamente en la búsqueda de obra y en su catalogación, así como datos de su vida para reconstruir su vida, que era como un rompecabezas inacabado. Por tanto, no voy a ahondar en temas técnicos, que lo dejo en manos de los expertos del museo. Dos de las mayores dificultades que he tenido para hacer esta investigación es el hecho de que la mayor parte de las obras están en manos de colecciones privadas, con lo cual he tenido que desarrollar métodos detectivescos, ¿no? También el hecho de que Barrueta rara vez
fechaba las obras, rara vez ponía la fecha, con lo cual la ordenación cronológica que yo hago de la obra de Barrueta es solo una propuesta verosímil, pero que está sujeta a posibles modificaciones ante la aparición de nuevos datos. Bueno, voy a empezar ya con la conferencia, que voy a dividir en 5 partes, siguiendo el orden cronológico de su vida. Una introducción sobre su familia, su formación académica en Madrid, los años de París, su regreso a Bermeo y los años de la guerra y posguerra. Voy a mostrar únicamente unas 80 imágenes de las 200 y pico que tengo catalogadas, lo cual supone el 44%, pero por tiempo es que no me da tiempo de enseñaros más. Sin más, espero que disfrutéis de esta charla. Como todos sabéis, Benito Barrueta nace en Bermeo. Sus padres fueron Martín Barrueta Muguruza y María Luisa Asteinza Achirica, casados en 1865. Fueron padres de 7 hijos, siendo Benito el que nació en 4º lugar. Lo que ocurre es que la alta mortalidad infantil de la época convirtieron a Benito en el hermano mayor a la temprana edad de 3 añitos. Después de Benito nacieron su hermana María Vicenta y los hermanos gemelos Félix y Julián. En esta foto veis una imagen del puerto de Bermeo en 1880, cuando Benito tenía 8 años. La torre es la única torre medieval que permanece en pie en Bermeo de las varias que hubo, por desgracia. Hoy en día ha sido recientemente remozada por la Diputación y luce preciosa, pero a finales del siglo XIX tenía este aspecto un poco destartalado. Y no es que Benito Barrueta nació aquí, el 21 de marzo de 1873. No es que Benito fuera de rancio abolengo, sino que en aquella época la torre estaba habitada por varias familias modestas en régimen de alquiler. El padre de Benito, Martín Barrueta, era un modesto artesano de muebles y talla, y era conocido en Bermeo como el Santero, porque solía esculpir figuritas de santos para las procesiones y para las iglesias de la zona. La torre, por tanto, proporcionaba el espacio suficiente para la vivienda familiar y para el taller que Martín Barrueta necesitaba para desarrollar su profesión de ebanista. Esta circunstancia favoreció que Benito Barrueta estuviera familiarizado desde niño con los dibujos, con los proyectos de su padre. Sin duda, su padre fue el que heredó su vena artística y el que le enseñó los primeros manejos en la paleta y en el dibujo. Me hubiera encantado mostraros alguna obrita de Martín Barrueta, pero es una línea de investigación que no he seguido. Pero os quiero mostrar esta foto antigua del altar de la iglesia juradera de Santa Eufemia. Al parecer, anteriormente existía un retablo renacentista completamente desproporcionado y a finales del siglo XIX el ingeniero Cipriano Arteche acometió una reforma integral y pusieron este altar neogótico mucho más acorde con la arquitectura del edificio. Y al parecer Martín Barrueta participó en el diseño de este altar neogótico. Esta información la tengo gracias a mi querido amigo Manu Muñoa, de Bermeo. Esta imagen es la primera obra que se conoce de Benito. Estaba fechada en 1890. La primera vez que la vi me sorprendió bastante, puesto que no tiene nada que ver con la producción pictórica de Benito. Como la hizo con 17 años, supuse que sería la copia de alguna obra o un ejercicio académico, ya que en efecto Benito Barrueta asistió durante 3 meses al estudio del pintor Antonio María Lecuona. Como sabéis, Antonio María era un pintor tolosarra, formado artísticamente en Madrid, pero que se instaló definitivamente en Bilbao, siendo profesor de los más destacados pintores de la escuela vasca. Por su escuela pasaron Adolfo Guiar, Francisco Durrio, Manuel Osada, Alcalá Galiano, los hermanos Arrué, Gustavo de Maeztu, incluso Miguel de Unamuno, quien plasmó sus vivencias en la academia en su obra Recuerdos de niñez y mocedad. Esto nos lo expliqué muy bien Miquel Lerchundi hace 2 semanas, los que estuvisteis aquí en la conferencia. Este museo dedicó una merecida exposición a Antonio María Lecuona en el 2015 por su labor de iniciador del costumbrismo vasco y por su labor docente.
Mikel Ertxundi, el comisario de dicha exposición, contactó conmigo para preguntarme si tenía algún registro documental del paso de Benito Barrueta por la escuela de Lekuona. Le dije que no, pero que tenía una obrita que yo sospechaba que pudiera ser un ejercicio académico. Total, que le mandé la imagen por email y bingo. Efectivamente, esta obra es una copia de una obra idéntica de Antonio María Lekuona, en la que se ve unos tipos arratianos, y además coincide que hay una copia exacta realizada por Miguel de Unamuno. En 1893, a la edad de 20 años, Benito Barrueta va a Madrid a cumplir el servicio militar. Os podéis imaginar lo que pudo suponer para un chaval de provincias ir a una ciudad como Madrid. Pero sobre todo descubrió el Museo del Prado. Pudo ver de primera mano a los grandes maestros como Goya, Rivera, pero sobre todo a Velázquez, que le impresionó muchísimo y marcó su trayectoria artística. Una vez finalizada la etapa militar, dada la falta de recursos económicos de sus padres, pidió una beca al Ayuntamiento de Bermeo, del cual os enseño una copia del expediente de pensión concedida por el Ayuntamiento de Bermeo para estudiar en Madrid el arte de la pintura, bajo la tutela del pintor burgalés Marceliano Santamaría. Os fijaréis, a ver si lo hago bien, el secretario es José Arzadún. Me gustaría que os quedarais con este nombre, que era el secretario del Ayuntamiento en ese momento. José Arzadún fue el abuelo de Néstor Basterrechea y Benito Barrueta pintó bastantes retratos de distintos miembros de la familia Arzadún. En esta imagen veis a la izquierda a Marceliano Santamaría, el profesor de Benito Barrueta, quien tenía un estudio de dibujo en la carrera de los Jerónimos. Marceliano recomendó a Benito Barrueta que hiciera escultura, seguramente por el antecedente que tenía Benito por su padre. Sin embargo, él dijo más tarde, años más tarde, me decía que hiciera escultura, pero no es lo mismo, ¿sabe? La paleta, el color, esa música le falta a la escultura, y eso era todo para mí. Os quería introducir también a Teodoro Nasagasti, que era bermeano también y que fue un gran arquitecto. Fue a Madrid a estudiar arquitectura, luego se casó allí y desarrolló allí toda su carrera arquitectónica. Benito Barrueta le introdujo a la edad de 16 años a Teodoro en el estudio de Marceliano. La bibliografía de Teodoro Nasagasti nos permite conocer los progresos de ambos pupilos. En efecto, Teodoro Nasagasti ingresó en el año 1929 como académico en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y Marceliano Santamaría leyó un discurso de contestación del que os leo el siguiente fragmento. Conozco a Nasagasti desde niño. Era poco medrado de cuerpo todavía cuando vino por primera vez a mi casa. Lo trajo Benito Barrueta, paisano suyo, joven de excelente facultad artística, que quiso iniciar a Teodoro y juntos, con noble estímulo, trabajaron en mi taller, no tardando en sazonar el fruto del esfuerzo que iba coronando la labor de los muchachos vascos. Pintor uno y futuro arquitecto otro comenzaron a subir los peldaños del arte. Algunas veces mis discípulos se cruzaban con Mateo Sagasta en la escalera de mi estudio y afablemente el esclarecido jefe de los liberales, que ya lindaba el final de su carrera política, conversaba con los muchachos que salían del trabajo, pidiéndoles alguna cuenta de sus progresos. La relación entre Santamaría y sus pupilos evolucionó en una amistad y me hizo mucha ilusión encontrar esta pieza de Marceliano Santamaría en una casa de subastas aquí en Bilbao, fechada en Bermeo en 1898, lo cual demuestra que fue a visitar allí a sus pupilos bermeanos. Benito Barrueta estuvo 6 años en Madrid. En el año 1900 el Ayuntamiento de Bermeo decide suspender la beca económica. A cambio de la beca, Benito Barrueta pintó 2 lienzos que hoy forman parte de la colección del Ayuntamiento de Bermeo. Esta bendición de la lancha, fechada en 1899, y esta preciosa marina, tan típicamente bermeana, fechada en 1900.
6 años de formación académica en Madrid, junto con las muchísimas horas que pasó Benito Barrueta en el Museo del Prado como copista, crearon en Barrueta una gran influencia de los maestros españoles, pero sobre todo de Velázquez, que marcó su trayectoria artística. De regreso a Bermeo, y dada la falta de recursos económicos de sus padres, se tuvo que buscar la vida, y el contacto con los artistas de Bilbao puso su punto de mira en París, a donde fue en el año 1900, sin ningún tipo de apoyo económico. Esta imagen es del albergue de club, os digo a nivel anecdótico. Se llama así porque en dicho café los artistas que no tenían dinero pagaban las consumiciones con obras que iban colgando en el café. Esta es una carta que se intercambiaron Benito Barrueta y Miguel de Unamuno. Existen estas dos cartas, esta y la siguiente, que se conservan en la Casa Museo Unamuno de Salamanca. En esta correspondencia que mantienen Benito Barrueta y Unamuno, Benito le dice a Unamuno: «Sin guía ni guita vine por aquí, empujado por la sed de aprender. Trabajo y vivo sano en medio de mi pobretería, esperando cuando pueda decentemente largarme de aquí. Me he empeñado en andar solo, sin muletas y, como es natural, haciendo por llegar siempre a mejor». Si os fijáis, la carta está fechada en París, en la número 13 de la Rue Ravignan. Puede que a muchos de vosotros no os diga nada esta dirección, pero se trata de la dirección del famoso Bateau Lavoir, que ha pasado a la historia como la cuna de las vanguardias artísticas. En esta imagen se ve la fachada principal y el patio interior. Para los que no estéis familiarizados con lo que fue el Bateau Lavoir, deciros que había sido antiguamente una fábrica de pianos que se reconvirtió en una residencia de pintores pintores, escultores y escritores con pocos recursos económicos. Los propios artistas le llamaban Bateau Lavoir, que podíamos traducir como barco o lavandería, porque cuando llovía las maderas crujían y les hacía recordar a las barcazas que había en el Sena, que se utilizaban como lavanderías. Como os digo, ha pasado a la historia por ser la cuna de las vanguardias artísticas. En el Bateau Lavoir vivieron, cuando todavía eran desconocidos, Pablo Picasso, Paco Durrio, Juan Gris, Amadeo Modigliani, Brancusi, Max Jacobs, Kees van Dongen y un largo etcétera. Sin embargo, Benito Barrueta permaneció inmune a todos los sarampiones estéticos de sus compañeros. Fue aquí donde Picasso pintó su famoso Las señoritas de Aviñón, estableciendo el precedente inmediato del cubismo. Cabe preguntarse entonces por qué Benito no participó del entusiasmo de sus compañeros del Bateau Lavoir. La respuesta nos la dio él mismo años más tarde en una entrevista que le hizo Javier Bengoechea, que en esos momentos era el presidente de la Asociación de Artistas Vascos y que luego fue director de este museo. Javier Bengoechea le pregunta por el París de los Ismos y Barrueta le responde: «Lo más difícil en pintura es no mentir. Ve usted lo hermosa que resulta la verdad bien dicha. Velázquez el portento no mintió jamás, ni en la mejilla, que ya de por sí es poesía, ni en la alpargata de un bufón, que es poesía, porque está tan bien hecha pintada como la mejilla. Los ismos, sabe usted, no lo eran toda en pintura, eran incompletos, por eso yo no me apasioné con ellos». A medida que iba investigando a Benito Barrueta, más claro tenía que ir a París a investigar los años parisinos de Benito Barrueta. Pero para ello necesitaba tiempo y dinero. Así que presenté un proyecto al Ayuntamiento de Bermeo para investigar a Benito Barrueta en París. Me lo concedieron y durante unas vacaciones me fui, en el mes de marzo del 2007, me fui un mes a París. Alquilé una guardillita y fui una parisina más durante un mes. Durante ese mes tuve 3 líneas de actuación. La primera era la búsqueda de documentos en archivos y bibliotecas, la segunda era la identificación de paisajes y, por último, la búsqueda de obra. Una de las primeras cosas que hice al llegar a París fue subir a Montmartre.
Fui a Montmartre, me puse los ojos en modo rayos X y empecé a subir la colina de Montmartre serpenteando, intentando identificar algún paisaje que había visto yo en los cuadros de Barrueta. Llegué hasta la Plaza Ravignan sin identificar nada. Esta es la Plaza Ravignan donde estaba situado el Bateau Lavoir. Aquí a la mano izquierda estaba el portal número 13 que veis allí en la foto de la derecha. Y yo seguía sin ver nada. Hasta que me puse en la puerta del número 13 y de repente lo vi. Como veis, esta es la obra Rincón de Montmartre de este museo. Para pintar esta obra, Benito Barrueta lo único que hizo fue sacar el caballete del portal número 13 y pintar lo que tenía delante. Como veis, la casa ya no existe, pero sin duda las calles son Rue Ravignan, esquina Rue Verte. Pero sí, por si había alguna duda, otra de las cosas que hacía en París era meterme en... Hay muchas tiendas de postales e imágenes antiguas y yo me metía en todas porque estaba un poco obsesionada con buscar fotos del Bateau Lavoir y tal. Y me encontré por sorpresa con estas dos imágenes de la casa que pintó Barrueta y la calle. Recuerdo que con motivo del centenario de este museo en el año 2008 me llamó Javier Viar, recientemente desaparecido, para interesarse por mi trabajo. Yo le mostré estas fotos y recuerdo que le hizo una ilusión terrible y entre los dos decidimos rebautizar a este cuadro, que hasta entonces se llamaba Barrio de París, nos parecía muy, muy genérico porque ahora ya sabíamos exactamente lo que era, y desde entonces se llama Rincón de Montmartre. Otra de las cosas que hice, también es ese primer día que subí a la Place Ravignan, veis que hay este escaparate en el número 11, justo al lado del portal número 13, existe este escaparate, que es un escaparate conmemorativo de lo que fue el Bateau Lavoir. El gran protagonista es Picasso, como os podéis imaginar. Pero hubo una foto, esa foto de ahí, que me llamó especialmente la atención. Esta foto es una foto muy conocida de la época del Bateau Lavoir. Se ve a unos artistas haciendo un poco el paripé, están haciendo como una especie de alegoría de arte. Y yo veía al de la camisa blanca y decía, este podría ser Barrueta tranquilamente, pero me parecía un poco atrevido por mi parte afirmar semejante cosa. El caso que pasaba el tiempo, yo cada vez que veía la foto decía, este es Benito Barrueta. Y bueno, fui a varios museos, me entrevisté con personal, todo el mundo conocía esta foto, pero nadie fue capaz de identificarme al señor de la camisa blanca. Yo, sin embargo, les contaba que estaba investigando a Benito Barrueta, les enseñaba esta comparativa y vamos, no cabe ninguna duda que el señor de la camisa blanca es nuestro querido Benito. Así que ya tenía dos pequeños descubrimientos en París. Otra de las cosas que hacía era, como os he dicho, acudir a bibliotecas, archivos, a buscar documentación. Benito Barrueta se presentó en los salones de otoño de 1906 a 1910. Aquí tenéis el catálogo de 1906 en el que Benito Barrueta presenta 3 obras. Así, ¿veis? Con el número 96, 97 y 98. 2 paisajes de Montmartre y un retrato. Al año siguiente se vuelve a presentar con 2 naturalezas muertas y un paisaje de Montmartre. En el año 1908 no se presenta, pero se vuelve a presentar en 1909 con 3 obras. Niña con lazo naranja, Efecto de nieve en Montmartre y Café de Montmartre. Y por último, en el año 1910, que se presenta con la obra Rue Ravignan. También tengo documentado otra exposición a la que asiste en la Galería Georges Petit con la obra Coin d'Atelier. Tengo clarísimo que este estudio no es ningún estudio del Bateau Lavoir, es demasiado elegante para ser el Bateau Lavoir. Y tengo mi intuición me dice que se trata del estudio de Kees van Dongen, con el cual Benito Barrueta tenía una gran amistad y se cartearon durante muchos años. A pesar de que tenían estilos pictóricos en las antípodas, se hicieron muy amigos. Y veis en la foto de la izquierda un retrato de Dolly van Dongen, que era la hija de Kees van Dongen,
y yo creo que este cuadro es el estudio de Chris Van Dongen con Dolly. Y a continuación os presento mi gran hallazgo en París. Solo por haber encontrado este folletito ya mereció la pena haber ido a París. Es un catálogo de una exposición que la Galería Drouet organizó a Benito Barrueta. Para mí fue un hito por varios motivos. En primer lugar, no lo encontré en cualquier sitio, sino que está en la biblioteca del Museo del Louvre, que ya de por sí pues, añade un valor añadido. Luego, la información que nos da el catálogo de que hubo una galería de prestigio que organizó una exposición a Benito Barrueta, con lo que supuso eso de reconocimiento a su obra. Vemos que tiene, al abrir el catálogo hay un prólogo escrito por Louis Bothels. Louis Bothels era uno de los críticos de arte más influyentes del París de inicios del siglo XX. Era de gusto conservador y muy crítico con las vanguardias. De hecho, a él se debe el término faux o bestias salvajes para describir a los fauvistas. En este prólogo, Louis Bothels dice de Benito Barrueta. Perdón, ¿qué me he pasado? Se le conoce poco, salvo una élite de aficionados, y es una lástima, ya que su valía es excepcional. En un tiempo de excesos, he aquí un pintor que se recrea en armonías discretas. Con Barrueta todo está medido, meditado. Nada de arrebatos, solo tonos delicados, valores cercanos, pero siempre justos. Arte muy sensible, a la vez que muy consciente, madurado en la verdad. Bothels termina su crítica llena de alabanza con estas palabras: nunca le he visto. Lo cual dice bastante de la forma de ser de Benito. Si seguimos con el folleto, nos encontramos con la imagen del Rincón de Montmartre, en blanco y negro, y a continuación viene un listado de 51 obras de la exposición. Entonces, gracias al título de las obras, he podido catalogar, es decir, situar en el tiempo y en el espacio a 28 obras de las 51. Es decir, he logrado identificar el 55% de las obras. Quedan 23 obras todavía por identificar. A continuación os voy a mostrar una reproducción de lo que fue esta exposición. Voy a ir un poco deprisa para que me dé tiempo. Con el número 1, paisaje bermeano. Con el número 2, paisaje de Bermeo, en este caso el puerto de Bermeo. Con el número 4, en el balcón. Con el número 6, paisaje en Bermeo. Con el número 7, ruinas de Chevreuse. Me vais a disculpar la calidad de la foto, pero este cuadro está en paradero desconocido, por lo menos yo no sé dónde está, pero conozco la imagen por un catálogo de una exposición que organizó el BBVA en el año 1977. En la parte de abajo veis una imagen del Château de la Madeleine de Chevreuse. No os he dicho, Chevreuse es una localidad que está a unos 20 kilómetros de París y que era muy frecuentada por los artistas por la belleza de sus paisajes. Entonces, en este catálogo hay 10 paisajes de Bermeo, 3 paisajes de Galicia y 7 paisajes de Chevreuse. Entonces, esta obra es el Château de la Madeleine de Chevreuse. Una naturaleza muerta. Esta obra forma parte de la colección del Museo de Bellas Artes de Álava. El que ya conocéis, Rue Ravignan. El autorretrato de Benito. El pequeño valle en Bermeo. La iglesia de Santa Eufemia en Bermeo. Aquí quería parar un momentito porque veis aquí la firma. En la época de París, Benito Barrueta solía firmar muchísimas veces con esta especie de monograma de A y B de sus apellidos, Barrueta Asteinza. Estoy segura que hay muchos cuadros de Barrueta colgados en casas de París cuyos dueños no tienen ni idea que tienen un Barrueta en casa, porque es un poco complicado saberlo. Esta es una imagen de la misma huerta de la imagen anterior. Una naturaleza muerta. Con el número 23, busto de mujer. Con el número 24, mujer sentada.
con el número 25 el chal rojo, con el número 26 la Place Ravignan con sol, otra imagen de la Place Ravignan pero con tiempo gris, una imagen del rincón de Montmartre de noche, una naturaleza muerta, la Place Ravignan otra vez, niña con lazo naranja, con el número 38 primavera en Bermeo, conversación en Chevreuse, paisaje de Chevreuse. Esta obra pertenece al Museo de Bellas Artes de Durango. Con el número 42 el pequeño puente en Bermeo. Con el número 43 molino en Chevreuse. La verdad es que Internet es maravilloso porque sin moverme del sitio pude encontrar esta imagen de un molino de agua en Chevreuse, que sin duda es el mismo que pintó Benito Barrueta. Con el número 44 en la ventana. Y por último, con el número 50, peras y uvas. Otra de las cosas que hemos visto gracias a este catálogo es que Benito Barrueta no estuvo de forma continua en París, sino que combinó con bastantes viajes a Bermeo. De hecho, Benito Barrueta se presentó en 1903 se presentó a la Exposición de Arte Moderno en Bilbao con la obra Desnudo, que está en paradero desconocido, y 2 años más tarde también se presentó a la Exposición de Arte Moderno en la Sociedad Filarmónica con 3 obras, Ciego y Lazarillo, Cabeza de Estudio y Paisaje. Esta obra que veis en pantalla es una obra que pertenece a la colección de este museo. Es interior con piano y os acordáis que cuando a Benito le dan la pensión del Ayuntamiento de Bermeo, el secretario era José Arzadún. Pues bien, estas niñas son sus hijas, Madalena y Fernanda Arzadún, que son tía y madre de Néstor Basterrechea. Y esta otra imagen, que está en el gobierno vasco, que es un paisaje castellano fechado en Madrid en 1905. Benito Barrueta tiene que regresar a Bermeo debido al comienzo en Europa de la Primera Guerra Mundial. Cuando regresa a Bermeo, sigue soltero y se muda a casa de sus padres, que vivían en esta casa que todavía existe en la calle Artieda número 6. Muchos de los interiores que os voy a enseñar más tarde están pintados en esta casa. Cuando vuelve de París, le ofrecen la cátedra de dibujo de la Escuela de Náutica y Artes y Oficios de Benito Barrueta, cargo que ocupó hasta el estallido de la Guerra Civil. La Escuela de Náutica estaba en el edificio contiguo al convento de San Francisco, que veis en la imagen. Al de poco del regreso de Benito Barrueta en París, apareció este artículo en la revista Euskadi titulado Barrueta Steinza, escrito por un tal Chirlora, en el que comenta lo siguiente. Os leo un pequeño extracto. Barrueta. El lector se habrá encogido de hombros. Lo mismo hicimos nosotros cuando nos hablaron de este pintor bermeano, a cual aquí no le conocía nadie, por lo menos por sus obras. Luego hemos tratado al hombre y hemos visto después alguna de sus pinturas. Sin embargo, recordábamos vagamente que algún artista amigo de los antiguos residentes en París nos habían hecho mención de este apellido, y como refiriéndose a un compañero perdido allá en los accidentes de una lucha terrible por el heroico esfuerzo de una vida de artista recta e inquebrantable. Luego hemos conocido al hombre, con su modestia, con su cultura vastísima y con sus serenos y elevados ideales. Un caso raro, ya que trabaja en Bermeo y envía sus cuadros a París, donde le compran toda su pintura. Poco después, la Asociación de Artistas... Ay, perdón, que me he colado. Os quería enseñar este altar de San Antonio, que le encargaron los frailes franciscanos a Benito para decorar el altar de San Antonio, que tiene estos 4 lienzos, tiene los ángeles superiores y 2 pasajes de la vida de San Antonio. Benito Barrueta nunca se inventaba caras, siempre utilizaba figuras reales para ilustrar sus cuadros.
Como decía, la Asociación de Artistas Vascos estaba muy interesada en hacer una exposición sobre Barrueta y le ofrecieron el local de la Gran Vía y por fin, en diciembre de 1917, hizo una exposición con 25 obras, de las cuales he podido identificar 11, que os voy a mostrar a continuación. Barrueta, de carácter reservado, se acomodó en una vida modesta, en una vida de pueblo, alejado de los círculos sociales y artísticos de la época, en lo que muchos han visto como un sacrificio inútil de su carrera. Sin embargo, este retiro voluntario propició el desarrollo de una pintura de exquisito intimismo en el que Barrueta honraba la vida diaria, predominando en su obra escenas de niños, ancianos, mujeres realizando tareas del hogar, como vamos a ver a continuación. Como siempre pintaba su entorno inmediato, yo tengo la ilusión de que este señor fuera su padre, Martín Barrueta, quien falleció un año después de su regreso de París. Esta joven bermeana, tan estilosa ella, un boceto de interior. Me hace mucha ilusión presentaros esta obra, Los dos hermanitos, porque forma parte de la colección del Museo del Prado. ¿Quién le iba a decir a Benito Barrueta, cuando visitaba el Prado, que algún día ese museo iba a tener una obra suya? Fue donada por la viuda del pintor Juan de Echevarría. Me encanta la ternura con la que pinta siempre a los niños. Siempre desprenden una ternura terrible. Este es un paseo de la Atalaya, en Bermeo. Otra vista de la Atalaya en verano. Cabeza de Chico Ocho, el mismo chaval con una jarra en la Atalaya de Bermeo. Y esta obra en el Mirador, que para mí es un compendio de todas las características de Benito Barrueta. Es un cuadro, es la casa de un pintor. En primer plano tenemos una escultura que probablemente hizo en la escuela de Marceliano Santamaría, un autorretrato y al fondo su madre, ya ancianita, realizando las labores del hogar. Benito Barrueta también era un maestro con el uso de la luz. Contaba a Leandra, su viuda, que siempre esperaba la tarde para pintar, debido a esa luz tan especial que hay a la tarde. Esta es también otro interior de la casa que habéis visto antes. El interior de estudio que todos conocéis, en el que destaca la luz que entra por la ventana y se propaga cálidamente por toda la estancia, tamizando la gama cromática de la obra. Benito Barrueta por fin decide dejar su soltería a los 47 años y se casa con Leandra Bilbao, con la que se llevaba 26 años de diferencia. Se dice que a raíz de este matrimonio se distanció de un primo suyo que al parecer también estaba atraído por Leandra. Lo que es seguro es que a partir de su matrimonio deja de utilizar su segundo apellido al firmar sus lienzos. Yo creo que esta es la época más feliz en la vida de Benito Barrueta. Por un lado tiene estabilidad económica, dado a su trabajo como profesor de dibujo en la Escuela de Náutica, y por la venta de sus cuadros. Y por otro lado, pues por la estabilidad emocional que le dio Leandra, a quien convirtió en su musa. A continuación tenéis un retrato que forma parte de la colección de este museo, pintado en 1922. Ese mismo año, Alejandro de la Sota, hijo de Ramón de la Sota, encargó a Benito la ilustración de una novelita que había escrito. La novela era Rosalía en París y trataba de una modista de la calle Correo de Bilbao que va a París con objeto de mejorar su técnica. Para ilustrar a la modista, Benito Barrueta se inspira en su flamante recién esposa. Disculpad la calidad de las fotos, pero estas imágenes están protegidas por un cristal y las fotos pues no me salieron muy bien. Cuando está en París Rosalía, si os fijáis, dibuja de memoria la casa que tenía enfrente al Bateau Lavoir. Benito Barrueta también resaltó por ser un gran retratista, y de ahí la extensa producción de retratos de la gente ilustre de la época. En la imagen tenéis a los niños Maite y Josu Tellaeche, que eran los hijos de Jesús Tellaeche, un ingeniero que vino a Bermeo a hacer alguna obra.
Otro retrato de Laura Berreteaga, que era una señora de Guernica. Retrato de la señorita Emilia Gaminde y Guimón. Una niña ciega. Cuando el dueño de esta obra era un médico ya fallecido, que me dijo que en esta época nacían muchos niños ciegos porque las madres cuando tenían enfermedades venéreas les contagiaban la infección a los niños, y muchos niños contraían la enfermedad y se quedaban ciegos, y esta niña es una niña que ve luz, entonces tiene ese gesto como huidizo. Y cuando veo este cuadro recuerdo unas palabras que escribió Ignacio Arocena en la obra A ras de tierra, en el que decía: la pintura de Barrueta no tiene nada de exhibicionista ni de complaciente, es una postura honrada y ambiciosa dentro de su aparente y exquisita modestia. Barrueta sabía tratar la figura humana con un cariño y una limpieza admirables. Sus retratos son de un realismo vivo, imperceptiblemente transfigurados por la ternura. Esta pieza, que seguramente todos conocéis, es busto de una niña de perfil. Esta niña tiene nombres y apellidos. Se trata de Julia Elorduy, que tiene una historia un poco triste que os voy a contar a continuación. Julia Elorduy eran vecinos de Benito Barrueta y de Leandra en la casa de Juan de Nardiz. Vivían en el mismo rellano. Y en esta imagen veis a los padres y a todos los hijos. Julita es la niña pequeña que está entre las piernas de su padre. Cuando estalló la guerra civil, mandaron a los niños pequeños, a Julita y a Jesús, a Rusia. Jesús nunca más volvió, nunca se supo que fue de él, y Julita regresó años más tarde ya casada con otro niño de la guerra. Así que ahora ya sabéis quién es Julita Elorduy. Esta es otra imagen de Julita en el rellano de la escalera. Y bueno, esta pieza la presentó en una exposición en Guernica en el año 1922. Se trata del interior de la iglesia de San Francisco. Una imagen de la playa de Bermeo, Arichachu. La plaza de arriba de Bermeo, que lo pintó desde un casino que existía antiguamente. Y esta pieza relepo, que está en paradero desconocido, con medidas desconocidas, pero que me encantaría encontrar. Aquí hago llamamientos, si alguien sabe dónde está, pues me encantaría poder localizar esta obra, que conocemos gracias a los catálogos de pintura de exposiciones pasadas. Otra obra de dos hermanitas. Y bueno, una imagen de Benito Barrueta hacia 1928. Benito Barrueta no solamente ilustró la obra Rosalía en París, sino que ilustró otros dos libros más. En este caso, una biografía de San Francisco de Asís, escrita por Fray Luis de Sarasola, en el que pinta estas imágenes de distintos pasajes de la vida de San Francisco. Y también ilustró Historia de Bermeo de Ángel Zavala, con esta alegoría de Bermeo. Y luego, a título curioso, veis que ilustró Bermeo a mediados del siglo XVIII, y para ilustrarlo lo que hizo fue copiar la obra Vista de Bermeo de Luis Paret y Alcázar, que podéis visitar en este museo. Y esta otra imagen de Bermeo en el año 1846. Ángel Zavala, el autor de este libro, eran muy famosas las tertulias de contenido político que se organizaban en la atalaya de Bermeo. Y Ángel Zavala conocía muy bien a Benito Barrueta y escribió lo siguiente de él. Barrueta no es aparatoso e hinchado, ni se propone jamás desarrollar temas fantásticos. Es sobrio, sin olvidos, abstraído y crepuscular, de sonrisa melancólica, no exenta de fina y tímida ironía. Factura latidos humanos. Enciclopédicamente culto e instruido, huidor de glorias postizas, procura ocultarse al boato social en la corola de su modestia de violeta. Un autorretrato. Y por último, llegamos a los últimos años en la vida de Benito Barrueta, que coincidieron con la guerra y la posguerra. Sin duda fueron los años más difíciles en la vida del matrimonio. Debido a la conocida afiliación republicana de Benito y el avance de las tropas nacionales, tuvieron que huir precipitadamente sin poder organizar sus papeles y su obra.
ante la imposibilidad de pasar la frontera por Irún, fueron a Cataluña, en donde estuvieron una temporada en la Metia del Vallès. Y de aquí esta obra con estos pinos típicamente mediterráneos. De aquí pasaron a París, en donde Benito Barrueta todavía mantenía bastantes contactos, pero pasaron bastantes penurias económicas, según contaba Leandra. De allí fueron acogidos en caridad, en el año 40-41, fueron acogidos en el balneario Sainte-Marie de Lorón, época a la que pertenece esta obra. Desde la ventana solía pintar mucho esta plaza, porque aquí se juntaban los exiliados vascos que se reunían aquí para escuchar las noticias que venían del otro lado de la frontera. ¿Ves? Esta es la misma plaza en formato dibujo. Después de Sainte-Marie de Lorón fueron a Biarritz, en donde Benito Barrueta contactó con Gonzalo Nardiz, bermeano como él, consejero de Agricultura del gobierno vasco en el exilio. Gracias a Gonzalo Nardiz les asignaron una pequeña asignación económica y además estaban en contacto con la familia Sota, que también ayudaron. De esta época pertenecen las playas de Biarritz y los retratos de la familia Alzola y de la Sota, como este retrato de Asunción de la Sota y de su hija Aránzazu. Una vista de la playa de Biarritz. Y esta obra, que también, disculpad la calidad, es también una imagen de catálogo, está pintado desde la casa de Alejandro de la Sota. A propósito de esta época del exilio, su hijo José Mari escribió lo siguiente: la casa de mi padre estuvo siempre abierta para los artistas y Benito Barrueta frecuentó la Petite Fragate durante la primavera de 1940. Aún le estoy viendo en aquel mirador donde el sol pegaba de lleno. Barrueta, con la boina puesta y el chaleco desabrochado, miraba con optimismo hacia lo alto del acantilado. Preveía sin duda que aquellas casas de veraneantes ilustres y la masa frondosa de Tamarises iban a dar realce y frescor a los cálidos ocres de arcilla y arena que ya tenía en el lienzo. Nuestro padre, discretamente situado en la penumbra, se recreaba en la exquisita manera de hacer del artista, que tan delicadamente trataba la naturaleza. Esta imagen está tomada ya cuando regresaron. Pudieron finalmente cruzar la frontera en el año 41, pero tanto su casa de la calle Juan de Nardiz como la casita que tenían en la Atalaya habían sido expropiadas. Por tanto, durante otros 3 largos años tuvieron que vivir gracias a la ayuda de amigos y familiares. En el verano de 1941 se refugian en el caserío Chotegui, que era el caserío natal de Leandra. A esta época pertenecen estas obras. Esta es Ikerne Bilbao, la sobrina de Leandra, y pertenecen estos exquisitos interiores de cocina. Esta es la tía Justa. Y esta es Ikerne Bilbao, la sobrina del pintor. Ikerne se quedó huérfana a la edad de 15 años y a partir de ese momento se queda a vivir con Benito y con Leandra. Entonces Ikerne fue la hija que no tuvo el matrimonio. Ikerne me ayudó muchísimo, todas estas fotografías que os he estado mostrando me las dio ella, me contó muchas anécdotas y desgraciadamente falleció hace 2 años. Seguramente le hubiera encantado estar hoy aquí, pero bueno, no pudo ser. Otra imagen del interior del caserío. Y cuando empezó el invierno fueron a una casa que tenía una hermana de Leandra, Gregoria Bilbao, en el muelle de Churruca. Desde esa casa pintó esta vista del campo Volantín. Y desde esta misma casa pintó también esta vista de Alameda de Mazarredo. En esta casa vivían estos 3 niños. En el cuadro de la mitad forma parte de la colección del Museo de Bellas Artes. Se llama erróneamente muchacho bermeano, puesto que este niño no era bermeano, era un vecino del inmueble de la casa de Churruca. Todo esto me lo contó el niño de la izquierda, Iñaki Eguen, sobrino del pintor, y como eran de la misma edad, pues eran amiguitos y solían jugar juntos. Después del muelle de Churruca fueron a Durango, en donde vivía otra cuñada de Leandra.
Es en esta casa donde pinta este cuadro. Recuerdo que les fui a visitar a la niña y a sus hermanas, que ya eran ancianas, y cuando vio esta obra se puso a llorar. La niña se puso a llorar porque se acordaba perfectamente cuando Benito le pintó ese cuadro y no lo había vuelto a ver desde entonces. Desde esta casa, de la cuñada de Leandra, pintó también esta vista de San Miguel de Yurreta. Y junto con los cuñados también vivían en Durango la familia Alzola y de la Sota, con los que había coincidido en Biarritz. Solía acudir todos los días a Castejón Echea, la casa solariega que tenían los Alzola y de la Sota en Durango, desde donde pintó esta vista de la iglesia y río de Durango. También pintó este interior de Castejón Echea. Y el interior de la iglesia de San Pedro de Tavira, que se ve ahí a Leandra entrando en la iglesia. Por fin, en 1943, pueden regresar a Bermeo. No pudieron recuperar su casita de Juan de Nárdiz, pero sí pudieron recuperar por lo menos la casita que tenían en la Atalaya. Pero esta había sufrido graves desperfectos. Parece ser que el inquilino anterior no tuvo mucho cuidado y, de hecho, tiró toda la documentación que Benito Barrueta había acumulado a lo largo de los años. Decía Leandra que tenían dibujos de Picasso, cartas de Picasso, de Van Dongen. Imaginaros qué pérdida. Una imagen ya en la última etapa de Benito Barrueta. Ya su edad avanzada y su estado de salud, Benito Barrueta fumaba como un carretero y tenía una grave bronquitis. Como digo, su avanzada edad y su bronquitis había hecho mellas en su salud, pero aunque ya no pintaba, acudía todos los días a su estudio a rodearse de los pinceles y los óleos que habían sido su razón de vivir. El 9 de septiembre de 1951, año y medio antes de morir, se crea en Bermeo la Peña Barrueta, Peña Artística Barrueta o Bermeo Barrueta Alcartea, nacida con motivo de perpetuar la obra de Benito Barrueta. Todos los años, con motivo de las fiestas patronales, la Peña Barrueta organiza una exposición con los artistas locales presididas por el autorretrato que regaló Benito Barrueta a la Peña. Benito Barrueta falleció finalmente el 5 de diciembre de 1953 y cuando se cumplió el centenario de su nacimiento, se erigió esta escultura de Néstor Basterrechea. Estuve con Néstor Basterrechea, me recibió en su casa y ya sabéis que Néstor, debido tuvieron que exiliarse, siendo el niño se exilió y regresó yo de Argentina siendo adulto. Me contó que lo primero que hizo al llegar a Bermeo fue visitar a Benito Barrueta, con el que le separaba un gran estilo artístico, pero por el que sentía un gran respeto y devoción. Quería terminar la charla con el autorretrato de Benito Barrueta. Hemos empezado con su autorretrato joven, en el que un joven Barrueta mira el futuro con optimismo. El último autorretrato que hace Benito se ve que la vida ha dejado huellas tristes en su rostro. Luis Dandía escribió a propósito de este autorretrato un artículo en El Correo en marzo de 1949 a propósito de esta obra, que decía lo siguiente: si se repitiera la anécdota clásica y hoy nos preguntara a alguien, como antaño al maestro, qué cosa sea la pintura, no vacilaríamos en contestar al mismo discípulo, llevándole al rincón en donde está colgado el autorretrato de Barrueta y decirle tímida y repetidamente: pintura, lo que se dice de pintura es esto. Bueno, pues ya he terminado. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta, pues estoy dispuesta a contestarla. Y si no, pues nada, damos por finalizada la charla. Muchas gracias. Es que ricasco.